Los objetivos que si podemos, vamos a caracterizarlos, delimitan la amplitud del estudio, guían todo el proceso de investigación, orientan sobre resultados y determinan todas las etapas del proceso, en realidad los objetivos. Entonces tienen que estar bien definidos, bien formulados y podían citarse objetivos general y específicos o simplemente objetivos, ¿no? El general era el más amplio que pretendíamos lograr al realizar una investigación. Siguiendo con el ejemplo que estábamos trabajando, determinar la satisfacción del usuario con la consulta odontológica era el objetivo general. Los específicos era caracterizar el cumplimiento de normas de bioseguridad, caracterizar el trato al paciente, identificar el cumplimiento de normas de bioseguridad en la consulta odontológica. Y la competencia profesional por último, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los objetivos específicos contribuyen a lograr el objetivo más general, que es determinar la satisfacción del usuario en la consulta odontológica. Habíamos dicho que material y método era la parte central del proyecto de investigación y cada una de sus partes debía estar muy detallada. Habíamos empezado con el contexto y clasificación de la investigación, que era ubicar en tiempo y espacio primero la investigación, dónde, cuándo y en quiénes voy a realizar mi investigación. Y la clasificación era el diseño de la misma. ¿Qué tipo de investigación voy a realizar? Exploratoria, descriptiva, causal, un experimento. Y también estaba la población o muestra población, universo, era el total de personas, total de la población o total de unidades de análisis, depende del objeto de estudio de que se trate. Y la muestra era una parte de la población. Se puede trabajar bien con universo población o bien con muestra. Habíamos visto que operacionalización de variables era hacerle una escala a cada característica del problema que yo quiero investigar. Nosotros habíamos dado el ejemplo como variable satisfacción del usuario. Y como escala habíamos proporcionado una escala que decíamos satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho e insatisfecho. Y luego estaban las de las variables o de los objetivos específicos, por ejemplo, de cumplimiento de normas de bioseguridad, habíamos dicho las relacionadas con el paciente, con el operador y con el ambiente donde se trabaja, ¿no es cierto? Con el ambiente donde se trabaja y con la esterilización del instrumental. Entonces, cada uno de esos aspectos tenía también había que hacerle una escala para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el profesional usa gafas de protección, usa gorro, usa guantes, se cambia los guantes para cada atención. Yo tengo que operacionalizar mis variables, pero para eso tengo que hacerme las preguntas primero, ¿no? ¿Qué voy a llamar a cada variable de las que estamos citando y cómo voy a hacerle la escala, ¿no? El profesional el odontólogo usa gorro, sí, no, sería la escala, por ejemplo. Usa gafas de protección, sí, no. Se cambian los guantes para cada atención, sí, no. Podría ser la escala, eso. Se cumple todo el proceso de esterilización del instrumental, por ejemplo, tendría que cumplirse y además de acuerdo a qué método de esterilización se utiliza, ¿no? Se utiliza calor seco, se utiliza autoclave, qué método de esterilización del instrumental se utiliza y cómo se realiza la misma. Se realiza la esterilización después de haber atendido toda una jornada, se cumplen los tiempos que se debe esterilizar el instrumental, cómo es el lavado del instrumental, la desinfección y el lavado del instrumental, luego la esterilización del mismo, cómo es la limpieza del ambiente, de la desinfección del ambiente. Entonces tengo que ir poniendo nombre a cada una de las variables y haciéndoles una escala. Y así con las demás también, como habíamos visto, las otras eran referidas al trato al paciente y la competencia profesional, ¿no?
con cada una de ellas hay que hacer lo mismo, ponerle nombre a cada característica que me interesa evaluar y conocer y hacerle una escala. Habíamos visto que la ética es importante en todos los campos del conocimiento, más aún en el campo de la salud y en el de la odontología, y sobre todo cuando se realiza investigación con seres humanos. Para eso había que obtener un documento que era el consentimiento informado, que es un documento que va firmado con el paciente que autoriza el tratamiento, o en el caso de una investigación que autoriza su participación en la investigación, habiendo sido previamente informado de todas las ventajas y desventajas de la misma. Las técnicas y procedimientos, también habíamos revisado algo de las técnicas de obtención de información que nos van a ayudar a dar respuesta a cada uno de nuestros objetivos. Voy a observar el fenómeno, voy a hacer entrevistas, voy a aplicar cuestionarios, voy a hacer un experimento en el que voy a observar y voy a medir los fenómenos, y de análisis y elaboración, que era a través de paquetes estadísticos que me van a ayudar a procesar mi información y obtener indicadores para cada variable, y también aquellas tablas y gráficos que me van a ayudar a publicar los resultados. Ya esos son los métodos de discusión y síntesis para una mejor comprensión de los resultados de la investigación. Habíamos visto el cronograma, que era asignarle un tiempo a cada actividad de la investigación, desde la búsqueda de información y un tiempo de inicio y un tiempo de conclusión. Confección del proyecto, cuánto voy a tardar en elaborar sobre el proyecto, cuánto me voy a tardar en diseñar el cuestionario, si es que voy a utilizar un cuestionario como técnica de recolección de información, cuánto tiempo voy a tardar en recolectar la información, cuánto tiempo voy a tardar en procesar y analizar la información, y por último, cuánto tiempo voy a tardar en confeccionar y publicar el informe final de investigación. Después está esta otra parte que es importante también. Todas y cada una de ellas tienen una importancia en el proyecto, que son los recursos. Hablamos de recursos materiales, salarios a los profesionales, a los especialistas. Si voy a realizar una investigación en ortodoncia, voy a necesitar seguramente, aparte de odontólogos, investigadores, ortodoncistas también. O si voy a realizar una investigación en tejidos, voy a requerir seguramente una bioquímica, y todo el personal que vayamos a emplear también para recoger la información en el caso de que apliquemos encuestas o entrevistas. Tiene que ser personal capacitado y calificado para realizar cada actividad. ¿Qué servicios voy a utilizar? ¿Qué otros gastos voy a tener, tal vez en equipamiento, en instrumental, en materiales o material de escritorio? Todo eso va en recursos. Y por último están lo que son las referencias, la bibliografía o referencias bibliográficas, como quieran llamarle. Cualquiera de esos términos es correcto, que pueden ser libros, revistas, páginas web, monografías, artículos científicos, obviamente que se publican en las redes sociales. Primero, por ejemplo, hay varias formas de consignar esta bibliografía, ¿no? Con el nombre del autor y el año, el nombre del capítulo o el año. Hay una forma numérica alfabética que se utiliza para las tesis de grado, sobre todo, que se empieza en orden alfabético a consignar los autores y los capítulos obtenidos de cada autor, de determinado libro, revista, artículo.
pero para investigación, para un trabajo de investigación, un informe final, un artículo científico, generalmente se consigna la bibliografía de acuerdo a orden de mención en el texto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el primer párrafo que yo tengo en introducción de mi trabajo corresponde a un autor que apellida con Z, pues primero va a ir el autor que apellida con Z. No aplicaríamos aquí el orden numérico alfabético, ¿no es cierto? Sino por orden de mención, de acuerdo a cómo los voy mencionando en mi trabajo. Después por ahí está un autor que apellide con B, irá segundo, después de acuerdo a cada párrafo de donde he extractado la información va mencionándose la bibliografía en una investigación. No es igual que en una tesis de grado, que en un libro. Si ustedes revisan los libros, tienen todos bibliografía, o un artículo, tienen todos bibliografía, y están generalmente en orden numérico alfabético. Primero los con A, B, C, etcétera, ¿no? A diferencia de un trabajo de investigación que, reitero, repito de nuevo, están según orden de mención en el trabajo, ¿ya? Y por último están los anexos. ¿Qué va en los anexos de un trabajo de investigación? Pueden ir fotos, pueden ir mapas, pueden ir el diseño, perdón, aquí hay un error, el diseño del cuestionario que he aplicado para recabar mi información, la guía para la entrevista que voy a realizar, la guía para la observación que voy a realizar, la historia clínica. Depende del método o técnica que yo haya utilizado para recabar mi información. Todo eso puedo ponerlo en la sección de anexos del proyecto. Con esto terminaríamos lo que es el proyecto de investigación. Es bastante amplio y hay que hacerlo en forma minuciosa, detallada, para que los resultados que se obtengan al llevar a cabo la etapa de ejecución de la investigación nos dé como resultado algo real, ¿no? Que refleje la realidad de lo que ocurre en cuanto al tema que estamos investigando y nos dé realmente respuesta a los objetivos que nos hemos trazado en el proyecto de investigación. Si tienen algunas preguntas, dudas, si quieren alguna aclaración, hacer algún comentario sobre el tema o sobre la asignatura, pueden participar en este momento. Doctora, buenas tardes. ¿Podría explicar sobre la variable? Las variables. Sí, claro. Aunque eso lo vamos a ver con más detalle en estadística, pero es importante que sepamos ya. Esa parte que se llama operacionalización de variables, ahí tenemos que poner los aspectos del problema que queremos investigar. Las variables son características que pueden ser medidas. Hay infinidad de variables, desde el color de pelo, el color de ojos, el color de piel, hablando de términos generales, el sexo, son características que se pueden medir. Y cuando hablamos de investigación ya en nuestra área, y tomando el mismo ejemplo para que no nos confundamos que hemos estado siguiendo, hemos elaborado primero los objetivos para el estudio de satisfacción del usuario en la consulta odontológica en los centros de salud, provincia cercana, digamos. Entonces, mi primer objetivo era determinar la satisfacción del usuario con la consulta odontológica. Entonces, mi variable va a ser satisfacción del usuario, ¿ya? En tipo de variable, esta va a ser una variable cualitativa porque no es numérica, no se puede asignarle un valor numérico, es cualitativa entonces. Nominal y politómica, ¿por qué? Porque le voy a hacer una escala que diga muy satisfecho, que quiere decir que el paciente está muy satisfecho, está medianamente satisfecho, está muy satisfecho, medianamente satisfecho y por último insatisfecho. Son 4 categorías que va a tener esa escala, que va a
cada persona seguro cuando lo entrevistemos va a decir si está satisfecho, muy satisfecho, y nosotros vamos a ir marcando de cada persona, ¿no es cierto? Esa es una variable, es una característica del tema de investigación que a nosotros nos interesa investigar, nos interesa conocer. En este aspecto, entonces, iría primero nuestra variable del objetivo general, que es satisfacción del usuario. Le hacemos una escala: muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho y insatisfecho. Luego van a ir las otras específicas, de los objetivos específicos. Mi primer objetivo específico es identificar o caracterizar el cumplimiento de normas de bioseguridad en el consultorio, y esta variable a la vez se va a dividir en muchas otras. Por ejemplo, uso de barbijo en la consulta, sí, no. Uso de guantes por paciente en la consulta, sí, no. Y así yo le voy a ir haciendo una escala a cada esta subvariable que tengamos, ¿no? Es una variable que está dentro también de lo que es cumplimiento de normas, ¿no? Cada una de ellas. Usa gafas de protección, usa mascarilla, sí, no. El operador, ¿no? El odontólogo, el profesional. Después también, no solo en cuanto a la ropa, ¿no? Usa el equipo de protección personal, por ejemplo, en el uso del equipo de protección personal, que se dice EPP, podría ser, ahí está el uso del mameluco, del gorro, de los guantes, de la mascarilla, de las gafas de protección, de los zapatos adecuados para solo que se usan solo en el trabajo. También en lo que respecta al profesional, tendría que ir el lavado de manos. Se realiza el lavado de manos después de la atención a cada paciente, sí, no, ¿no? Y así una cantidad de variables tiene este aspecto o esta variable, que son dimensiones de la variable, ¿no? Entonces mi variable es normas de bioseguridad, cumplimiento de normas, pero dentro de esa variable tengo dimensiones de la misma variable. Una dimensión va a ser uso de equipo de protección personal para el profesional, otra dimensión va a ser uso de equipo de protección para el paciente. El paciente se le coloca gafas de protección, se le coloca babero, y después otras variables dentro del cumplimiento de normas de bioseguridad. Va a ser esterilización del instrumental, que se utiliza para la esterilización, se utiliza autoclave, calor seco, qué sé yo, ¿no? Que se utiliza para el lavado, para la desinfección del instrumental, que sustancias utilizadas químicas utilizadas para la desinfección del instrumental. ¿Cuáles se utilizan? Ponemos una lista, le hacemos la escala con la lista. Puede ser hipoclorito, glutaraldehído, una serie de sustancias, clorhexidina para la desinfección. ¿Qué utilizo para lavar el instrumental? ¿Cuánto tiempo realiza la esterilización en calor seco del instrumental? ¿Cuánto tiempo realiza la esterilización? Se utiliza autoclave. Es muy amplio lo que se refiere al cumplimiento de normas de bioseguridad, y cuando vamos a hacer una investigación, cada aspecto tiene que estar muy detallado para que sepamos si realmente hay una insatisfacción del usuario por tal vez el incumplimiento de normas de bioseguridad, o un trato inadecuado al paciente, o también la falta de competencia profesional. Silencien sus micrófonos, jóvenes. ¿Alguien más que desea preguntar algo referido al tema u otra inquietud que tengan sobre la asignatura? Por favor, participe. Doctora. Sí. Doctorita, buenas tardes. Buenas tardes. Primero,
Primero, o sea, se ha entendido todo re bien de la clase, muchas gracias. Sin embargo, quería consultarle, cuando tenemos que hablar acerca de recursos, ya sean humanos, materiales, etcétera, tenemos que elaborar una ficha de costos, ¿verdad? Y ahí tenemos que detallar precisamente cuánto hemos gastado en cada área, ¿perdón? No, en este es el proyecto, simplemente es la etapa de planificación, solo pongo, también seguramente voy a tener que poner qué personal voy a utilizar y cuánto más o menos voy a necesitar para cancelar el salario, ¿no? Hablamos de salarios también. Ahí cuando decimos el personal, solo mencionamos qué personal, pero hay una parte que habla de salarios en recursos. Entonces ahí tengo que poner como una ficha de costos que usted menciona, donde especifique cuánto se le va a pagar a cada participante o a cada investigador o persona involucrada en esta investigación. Puede ser al encuestador y todo eso tiene que estar muy detallado, ¿sí? ¿Algo más? Gracias, doctorita. De nada. Doctora, sí. El indicador lo tomamos en cuenta aquí, la operacionalización de variables. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué indicador? El indicador igual está en el libro, en la tabla, en esta tabla. Sí, pero nosotros aquí solo estamos poniendo variables. ¿Qué tipo de variable es? Si es cuantitativa, hablamos de variable cuantitativa cuando es una variable numérica, por ejemplo, pH salival, que ustedes están llevando en bioquímica. El pH es cuantitativa, se mide, ¿no? En números. Entonces, ahí tendría, si es pH salival mi variable, tendría que poner en tipo de variable cuantitativa continua, porque es numérica esta variable. Después la escala para mi variable, la descripción de la variable y el indicador. Después, en esta parte es mejor dejarlo así porque en indicadores ustedes todavía no han llevado estadística, vamos a llevarla en el segundo semestre y para no confundirlos es mejor no poner qué indicador vamos a utilizar aquí, ¿ya? Sino cuando ya veamos estadística, de acuerdo al tipo de variable, se selecciona el indicador adecuado para medir esa variable. Bueno, doctora, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Jóvenes, quiero que recuerden de que a fin de mes tenemos la segunda evaluación. Ahorita de esta segunda evaluación recién hemos avanzado el primer tema, que es el proyecto de investigación. Luego vamos a avanzar las próximas clases, lo que es ética en investigación, y por último vamos a ver diseño de investigación. De esos 3 temas van a evaluar a fin de mes. No quiero que en la evaluación tengamos el mismo problema que en la primera. Ustedes ya han visto cómo más o menos son las evaluaciones y tienen que entrar puntuales o unos minutos antes a Moodle y abrir el cuestionario en punto para que les dé el tiempo para realizarlo. Tienen una opción nada más de responder, entonces tienen que ser rápidos. Si yo he estudiado, seguramente voy a seleccionar las respuestas rápido y no van a tener ese problema. Entonces, eso les recomiendo, de que ustedes recién están ingresando a la universidad y están viendo esta forma virtual de evaluación, pero tienen que acostumbrarse y ser ágiles en el manejo, ¿no? Yo entiendo que a veces el sistema está lento, pero esa vez que han dado el examen, el sistema estaba bien, recién le habían hecho mantenimiento el fin de semana. Entonces, recomendarles a ustedes que entren puntuales unos minutos antes y abran el examen a las 5 en punto y no se dejen pisar por el tiempo y al final no puedan responder la mayoría de las preguntas. Ya saben más o menos cómo es el examen. Entonces, esa recomendación hacerle. Las tareas ya no va a haber más tareas en este semestre, solo tenemos el trabajo práctico que les voy a dar a fines de mayo. Van a tener junio para entregar hasta el 20 más o menos. Hasta mayo vamos a terminar las evaluaciones. O sea que a fines de mayo estarían dando la tercera evaluación. Por si acaso, en lo que respecta a sus notas de tarea, ya están en Moodle, como les digo, ya las conocen. La nota de su examen también lo conocen, pero de todos modos ya están cargados también en el sistema.
en Tariquía, ¿ya? Para que ustedes, cada examen y tarea que se vaya dando, inmediatamente Moodle le arroja el resultado, ¿no es cierto?, de la evaluación. Entonces ustedes ya saben sus notas. De las tareas ya están, de las 3 tareas sus notas, y cuando presenten el trabajo va a ser en grupos. Vamos a asignar grupos por orden de lista. Y en el momento yo ya voy a asignar los grupos y ustedes van a trabajar también virtualmente para hacer, no van a hacer un proyecto este año porque es medio engorroso y no hay el tiempo necesario, sino que van a analizar un artículo científico o un informe final que ya hay, que ya hay en la, que pueden buscarlo en internet, ¿no? Un artículo científico de algún tema, un trabajo de investigación, pero no un artículo de investigación. Lo van a analizar de acuerdo a los elementos teóricos que estamos revisando, y van a mencionar si se cumple o no se cumple cada aspecto que estamos viendo en lo que es el proyecto, el informe final de investigación y el artículo científico, que son temas que todavía no hemos avanzado. Por eso es que quiero terminar el avance para recién darles el tema y que tengan tiempo para trabajar solo esto y que ya estén libres de evaluaciones y tareas. Eso quería informarles para que tengan conocimiento. El trabajo práctico vale 25% y está como nota de práctica en este trabajo, que es grupal. Tienen que hacerlo muy bien porque tienen que tener mínimo 51 para aprobar la materia. Si reprueban ese trabajito, por más que tengan buenas notas en tareas y en evaluaciones, no van a poder aprobar, ya están automáticamente reprobados. Entonces, eso quiero que tengan en cuenta para que no tengamos ningún problema. Está bien, nos reencontramos el próximo lunes. ¿Algo más que alguien desee compartir o mencionar? Doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿puedo volver a repetir la fecha de cuándo va a ser nuestro próximo examen? No tengo ahorita calendario aquí, pero creo que es el 31, a ver, fíjese, en el mes de